¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Lo que leí este mes. Este es el primer mes pues, del año. Estamos en febrero, pero esto es lo que leí en enero, lo cual fueron 5 libros. Vamos a ver si logro hablar de todos y no alargarme demasiado. Fueron 2 libros de cuentos y 3 novelas. Entonces, pues nada, entremos de lleno y empecemos a ver qué fue lo que leí este mes. El primer libro que leí en enero fue Breaking It Down de Lydia Davis, la escritora de Estados Unidos, y pues al cual, pues a ella y al libro también le dediqué un episodio acá en Literatus que pueden oír y pueden conocer todo lo que fue la vida de esta autora, que fue esposa del mismísimo Paul Auster y también pues fue la que le sucedió lo del hijo. Pero bueno, en el capítulo encuentran esa información. Lo cierto es que pues para hacer ese episodio leí Breaking It Down. No les muestro el libro porque lo leí en Kindle, entonces ¿para qué? El caso es que Breaking It Down fue su libro debut, y cuenta como con 30 cuentos. O sea, es una cosa así, es una cosa demencial que parece una hipérbole mía, que yo estoy inventándome que tiene 30 o 35, como que estoy dando un número muy grande o muy alargado, pero no, son como 30 o 35 cuentos. Y yo siempre digo acaso, es una cosa que he repetido una y otra vez, que es que a mí me parece, pues sí, muy increíble y a la vez muy loco que un autor o una autora logre tener un libro de cuentos con 35 cuentos o con 30 cuentos o con 25 o con 20. ¿Por qué? Porque es que tener esa cantidad de cuentos y que sean buenos es muy difícil, a menos claro que sea uno de esos libros que ya recoge como los cuentos de a través de una trayectoria muy larga de un autor o de una autora. Este no es el caso de este libro de cuentos de Lydia Davis, por lo que les digo, es un libro debut, fue más o menos como en 1980 que lo publicó, y hay también en este libro algo muy interesante, y es que Lydia Davis tiene, porque ella sigue viva, esta concepción de, oiga, ¿qué importa lo de los géneros? A mí lo que me interesa es contar historias y sobre todo contar buenas historias. Entonces, en este libro, como hay 35 relatos o 30, pues uno encuentra muchos microrelatos o muchos cuentos cortos, cuentos de una línea, cuentos de un párrafo. Entonces ella dice como, sí, esto de los géneros, ¿qué importa? Si es un microrelato o esto es un cuento, yo estoy interesada en contar historias buenas. Y claro, pues habrá personas que estén de acuerdo porque a la final sí, los géneros sí son más que todo como estas cajas en las que ponemos las cosas también para, no sé, organizarnos y entender algunas cosas, y a la final qué importa si es cuento, si es ensayo, si es microcuento. Pero esto sí tiene a veces unos usos importantes, y es que para entender el género sí hay ciertas formas. Por ejemplo, cuando uno habla del microcuento, pues el microcuento se da la mano o colinda mucho más con la poesía. ¿Por qué? Porque hay que decir mucho en muy poco. Entonces, pues si yo voy a contar un cuento o voy a contar una historia en una sola línea, pues tengo que tener la habilidad de decir mucho en muy poco. Ahí siempre viene ese referente o el ejemplo cliché, que es el de cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Y también hay uno en redes sociales que yo no sé honestamente si es de Hemingway, pero todo el tiempo se lo van a Hemingway, que es el de zapatos de niño a la venta sin usar, una cosa así. Está muy mal, no es así, es totalmente contrario, pero más o menos así. Entonces, claro, vean cómo estos microcuentos también dejan abiertas muchas preguntas, ¿no? O sea, lo que busca también es como que uno tenga que imaginarse mucho más de lo que nos están diciendo. Mientras que, pues, en el cuento, si es de 20 páginas, pues ya hay otros mecanismos que empiezan a jugar, y por eso muchas veces para mí los géneros son importantes o me ayudan en ciertas maneras. El caso es que acá en este libro de cuentos vemos que hay una mezcla entre microcuentos y cuentos largos, todos construidos con, sí, mucha delicadeza, con mucha fuerza, muy bien pensados. Conceptualmente hablando, el libro está bien hilvanado, hay un gran hilo que lo conecta o que conecta cada uno de estos relatos, que para mí son las taras mentales. Es decir, no quiero caer en las enfermedades mentales, porque hoy en día todo es una enfermedad mental y no. Estos son como las taras mentales, personajes que tienen ciertas taras mentales, como por ejemplo ese cuento que
yo traduje para el capítulo, que es el que le da el nombre al libro, que es Breaking It Down, pues es un personaje que está obsesionado con entender qué fue lo que pasó con su relación, que se acabó, y piensa una y otra vez sobre el tema, como tratando de resolver una ecuación matemática, como si el amor fuera una ecuación matemática que uno puede resolver. Y ahí hay una vaina muy tesa por parte de Lydia Davis, y es que ella propone que el amor es como salir y comprar una caja vacía, que uno sabe que está vacía, que la caja está vacía, uno lo sabe e igual la compra. Y el personaje se pregunta: ¿por qué si uno sabe que la caja está vacía, vuelve y la compra? ¿Por qué vuelve y cae en eso y vuelve y cae en el amor, sabiendo que el sufrimiento va a ser mucho más grande que lo que se alcanza a disfrutar? Es un cuento muy bien logrado, que también nos deja ver el estilo de Lydia Davis, que es un estilo en el que hay párrafos muy largos, hay mucha repetición de palabras, se vuelve mucho sobre las ideas, que hace parte de lo que ella propone a través de su escritura, que a través también, perdón por el pleonasmo, en estos cuentos uno puede ver que hay muchos momentos de muy alta literatura, no solo por qué es lo que dice, sino también cómo lo dice. Fue un gran descubrimiento para mí Lydia Davis, porque pues no la tenía en el radar, y gracias al episodio que hice de ella y gracias a leerme este libro de cuentos dije, vaya, pues sí, una pluma con mucha literatura, con mucho poder. Compré todos sus libros de forma muy barata en Amazon, que sí, Amazon tiene muchos problemas y demás, pero pues muchas veces es muy fácil también acceder a los libros por ahí. Entonces compré toda su obra y no les miento, me costó como $5, entonces por eso no se los muestro, porque lo leí por ahí. Y si a usted le gusta el género del cuento, pues la verdad es que más que recomendada Lydia Davis. El segundo libro que leí fue Las primas, por Aurora Venturini. Oiga, hace rato que yo quería leer este libro, venía con la idea y me repetía todo el tiempo: tengo que leerlo, pero como que no se me había presentado la oportunidad, muchas veces por lecturas que tengo que hacer y demás, no tengo muchos espacios para elegir, pues sí, algunos libros. Y el caso es que este año me invitaron, o si hago parte ahora, me contrataron para dirigir un nuevo club de lectura, en el que simplemente estas personas ya se reunían a leer, pero quieren dar el siguiente paso en que estas reuniones sean más organizadas, haya unos hilos conductores, se desarme más el libro, se entienda bien qué fue lo que hizo o no hizo la autora y demás. Entonces pues eso es un servicio que yo ofrezco desde Literatus y que le dejo acá abierto por si usted también tiene un grupo de amigos, de amigas, o tiene un parche con el que se sientan a tomar vino y a hablar de literatura, lo que fuere, pues pueden hablar conmigo y ahí nos montamos algo bien bacano en el que vamos eligiendo libros mes a mes y nos reunimos y los hablamos y los desarmamos. El caso es que por fortuna pude elegir Las primas, de Aurora Venturini, que empecemos por lo básico. Este es un libro que ella logró publicar a sus 85 años. Aurora Venturini estuvo mucho tiempo, dice ella, porque también hay un capítulo por acá en Literatos por si quieren oírlo, pero ese fue hace rato, que a ella sí no la publicaban porque fue amiga de Evita Perón. Eso es lo que ella dice. Y cuando tenía 84 años participó en el concurso o en el premio de nueva novela de Página 12 en Argentina. Y esa historia es muy tesa porque lo que sucedió es que, claro, todos los manuscritos llegaron escritos a computador y llegaron por mail, qué sé yo, pero escritos a computador, excepto uno que fue Las primas, de Aurora Venturini, que llegó escrito en máquina de escribir. Y una de las juradas que fue la encargada y que le otorgó el premio a Aurora Venturini fue Mariana Enríquez, que yo sé que hoy en día Mariana Enríquez está muy criticada o está de moda, por así decirlo, criticarla. Yo no he leído su último libro de cuentos, entonces no puedo dar fe de eso, pero a mí Mariana Enríquez me sigue gustando, me parece que es una tesa. El caso es que ella fue jurado y entonces a mí me parece que, pues sí, ya quisiera uno que un jurado compuesto por Mariana Enríquez le otorgara a uno un premio. Entonces eso le pasó a Aurora Venturini con esto que es Las primas. Y Las primas es una novela extraña. ¿Qué decir que es una novela extraña? No dice absolutamente nada. Pues sí, porque puede ser extraña de muchas formas, ¿no? Entonces puede ser extraña en estructura, puede ser como las de Perec, que el tipo va y hace una novela entera sin utilizar la letra E.
o puede ser extraña como hablábamos con David Betancourt porque es una gran joda, se la pasas molestando, sí, un poco también lo que hace Vilamatas y todos estos personajes, incluso Bolaño. No, esta novela es extraña primero porque habla sobre lo extraño. Nos sitúa en una Argentina en 1940, más específicamente en La Plata, y nos va a contar la historia de una familia, y lo que vemos es que cuando uno se acerca mucho a las familias y las mira muy de cerca, pues no hay familia normal, y esta, además de no ser normal, es bastante curiosa. ¿Por qué? Porque en la familia, por distintas razones, carga hereditariamente, pues sí, un peso muy terrible, y es que tienen problemas de malformación muchas de las personas de esta familia, y también cognitivos, es decir, no son personas muy inteligentes, y eso es algo que empezamos a entender gracias a la narradora, que es lo que más me gustó de esta novela. Ojalá uno pudiera robarse la narración que tiene Las primas de Aurora Venturini, porque Aurora Venturini logró algo muy bueno, y es que la narradora es muy poderosa. La narradora es la protagonista, es decir, es una novela en primera persona, y la protagonista también tiene problemas pues, cognitivos y demás, pero además de eso empieza siendo una niña. Entonces esto tiene algunas barreras muy específicas a la hora de narrar, porque cuando yo narro como una niña o un niño, sí, como alguien de corta edad, pues tengo ciertos límites, ¿no? Y si a esto le sumamos lo que les digo de los problemas cognitivos, pues tengo más límites. Entonces a la hora de hablar de vocabulario, ¿qué vocabulario puedo tener cuando voy a narrar bajo estas condiciones? Y lo que hace Aurora Venturini de una manera muy inteligente, muy sagaz, es que pues sí, le encuentra la vuelta, y no les voy a decir cuál es la vuelta para que se animen a leerla. También que la narradora sea una niña, y con todo esto que les digo nos lleva a ver o a presenciar muchos momentos en los que hay malentendidos, en los que hay muchísimo humor. Y también es una novela que nos habla sobre la familia, sobre el aborto, que tiene momentos incluso dentro de la narración, muy inteligentes y muy punzantes, y también digo que es una novela extraña porque se burla, es muy cruel frente a la extrañeza, frente a estos elementos que hoy en día, y cada vez es más difícil, ¿no? Pues hoy en día hablar de esto hay que hacerlo con pinzas, y lo que vemos acá con Aurora Venturini es que ella, a través de su narradora, que pues es una persona extraña, se burla mucho de la extrañeza y de todas estas condiciones. Entonces pues eso también lo deja uno pues pensando, y también no sé cuántas novelas hay en Argentina, de pronto hay muchas y simplemente yo no las conozco, pero en Colombia también puede haber muchas y no las conozco, y que nos hablen del aborto. Me parece que es un tema extraño, para la época más extraño aún. Entonces es una novela pues corta, muy poderosa, y muy bien hechecita, entonces más que recomendada. Las primas de Aurora Venturini. La tercera novela que leí en enero, que no, bueno, la tercera novela no, el tercer libro, que es la segunda novela, es Nada es verdad, de Verónica Raimo, que es una escritora italiana. Esta novela yo duré mucho tiempo, y de forma muy específica, recomendándola en Instagram. Sí, me acuerdo que cuando apenas la leí, fue una novela que me sorprendió y como que me habló un poco, a pesar de que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi vida, ni nada. Pero fue una novela que me hizo pasar un rato pues muy agradable, y que me hizo pensar mucho sobre el humor en la literatura en su momento, porque esta es una novela que está muy cargada de humor, que responde mucho a las necesidades específicas que tiene el humor cuando uno lo construye, ya sea acá en un libro, ya sea para televisión, no importa. Pero pues el humor también necesita mucha inteligencia, y a mí hay una cosa que digo, oiga, muy difícil uno hacer humor que logre que las personas se rían en voz alta mientras leen, como que es un momento también muy íntimo, pero también como pues muy extraño uno leyendo y riéndose en voz alta, y siento que Nada es verdad, de Verónica Raimo, logra eso. Empecemos por lo básico, y es que esta es una novela que fue concebida, o en su primera instancia Verónica Raimo la pensó como una obra de teatro, y como era una obra de teatro ella dijo, pues al ser una obra de teatro, ¿qué importa si me desnudo, perdón esa
palabra que no me gusta mucho, pero si me desnudo frente a la gente y cuento muchas verdades de la vida. No sé si esto es autoficción, todo hoy en día es autoficción, todo parte del yo, seguramente sí, pero a la final pues es una novela de ficción que abarca gran tiempo de la vida de la protagonista, también está narrada en primera persona, entonces vemos desde el nacimiento, incluso un poco antes, hasta más o menos como los 40 y pucho años de la narradora. Y no está narrada de una forma cronológica, es decir, no vamos a ver que empezamos desde que los papás de la narradora se conocieron hasta el final, sino que da muchos saltos temporales, entonces estructuralmente es una novela curiosa en ese sentido porque yo siento que si uno la desarma y la lee en cualquier orden, igual se va a dejar leer la novela más o menos, o uno va a poder entenderla. La novela está cargada también, lo que les decía, de artefactos de comedia. Entonces, por ejemplo, hay muchas frases que se repiten una y otra vez a través de toda la novela y que funcionan como en los chistes a forma de remate. Entonces el padre de la protagonista, por ejemplo, siempre dice hemos caído en la paradoja, y esa es una frase que se repite una y otra vez en momentos específicos y que funciona muy bien y que claro, en los momentos que es utilizada pues es muy chistosa. Esta novela también, según tengo entendido, se ganó un premio que me parece muy interesante porque el premio, los jurados son adolescentes. Entonces, dentro de muchas otras que compitieron, ganó esta gracias a que este jurado construido a punta de adolescentes decidieron que pues debía ser la ganadora. ¿Eso qué nos dice? Pues en el club de lectura de La Calera, que pues fue donde leímos este libro, una de las cosas que discutíamos es si la literatura tiene géneros, no, sino edades. Entonces, claro, decían, de pronto es que es una novela muy buena para los adolescentes. Y mi pregunta un poco iba hacia, pero ¿por qué? ¿Por qué es una novela buena para adolescentes y no para personas adultas como nosotros? ¿O por qué una novela que podría ser vista para adultos no es buena para adolescentes? Es decir, ¿de qué sirve tener edades o literatura específica para ciertas edades? Yo creo que de nuevo son cajas que pueden ayudar a la hora de la elección, sobre todo si yo soy un padre que no quiero que mi hijo o mi hija lean ciertas cosas que de pronto no son para su edad. Ok, eso lo entiendo, pero no siento que la literatura tenga que venir encajada en esos sentidos. ¿Que hay libros más difíciles que otros? Por supuesto. Volvemos a la teoría de Foster Wallace, que la literatura se divide entre los libros fáciles y los libros difíciles. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero no creo que nos hable sobre edades específicas, porque un libro de estos denominados difíciles puede que para un adolescente sea un goce y para una persona de mi edad sea una patada en la uretra, perdón la expresión, pero sí, eso puede pasar. Entonces no veo la necesidad no veo que esto sea para adolescentes, simplemente creo que es una buena novela, extraña, cargada de humor, con personajes medio caricaturescos y que además rompe con muchos estereotipos italianos, que era algo también que buscaba Verónica Raimo, y es, oiga, Hollywood nos ha dicho una y otra vez que la nona o la mamá italiana es esta mujer que es más buena que el pan y que se encarga de la comida y demás y ta y tatatín. Pero lo que nos muestra también Verónica Raimo a través de esta novela es que también la nona puede ser una figura autoritativa, puede ser una figura que castiga, puede ser una figura que no deja que sus hijos crezcan como deberían crecer, que no tengan las libertades que deberían tener y que también puede ser muy opresiva. Entonces, eso es interesante verlo también acá en Verónica Raimo y que también se burla de muchas maneras de la vida, de ciertos clichés que tenemos de las personas en Italia. Entonces, una novela muy agradable, tampoco me parece que sea muy grande y pues sí, está recomendada, gustó en el club de lectura que tenemos en La Calera. Un saludo para ellas. Entonces, bueno, pues si le gusta, y además me parece que Libros del Asteroide, que es esta editorial, tiene libros muy bonitos, caros, pero muy bonitos. El cuarto libro que leí, que es la tercera novela, es Estrella Distante de Roberto Bolaño. Esta novela es la primera que vamos a leer en el club de lectura presencial de Literatus, que está abierto a todas las personas. Este año uno de los retos que me puse dentro del ecosistema digital de Literatus es crear mensualmente un club de lectura de novelas sobre todo,
presencial. Sí, como salir un poco de mi casa, estar con personas, abrir las puertas a que nos veamos en otros lugares. Y este primero lo vamos a hacer junto con la librería La Verbena Literaria, que queda muy cerca de Unicentro, para las personas que están en Bogotá y que de pronto, si tienen ganas de unirse al club de lectura, pues más que bienvenidos. Son 15 cupos nada más los que tengo, ya se vendieron más o menos 9, entonces pues si tienen ganas, pues sí, apúrense un poquito. La reunión va a ser el 28 de febrero, que es un sábado, a las 3 de la tarde. Lo que les digo, en la Verbena Literaria. Incluye el libro, incluye el envío, incluye una cerveza y también, oigan esto, incluye un brownie de chocolatra, que si usted es de las personas que lo oye desde el principio, pues Literatus, sabrá que fue el primer sponsor oficial de este podcast. Entonces vamos a tener un brownie de chocolatra. Estrella distante. Bueno, no, antes de entrar, si usted quiere un cupo, pues escríbame a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, o a mi Instagram, que es federico.baraya, y yo por ahí le mando toda la información. Ahora sí, Estrella distante de Roberto Bolaño. Pues es que, a ver, los que me conocen deben saber que Roberto Bolaño es como de esos autores que yo llevo en la entraña, ¿no? Que lo quiero mucho y siempre que puedo estoy leyendo algo de él, ya sea sus cuentos, sus novelas y demás, porque es un autor que me parece soberbio. Es una novela corta, como pueden ver, que nos habla de varios temas. Entre esos temas toca, por ejemplo, pues está situada en la época de la dictadura en Chile. Como siempre, hay un gran juego de Bolaño entre lo que es la literatura y la vida, o la vida y la literatura. Entonces no se sabe si en realidad todo esto es verdad o no es verdad, si el que narra es Bolaño o en realidad es su alter ego, o qué es lo que está pasando, pero hay un gran juego por parte de Bolaño ahí. También, como en Los Detectives Salvajes, acá también vemos una estructura policíaca, también vemos una novela que está narrada de forma coral, hay muchas voces, muchos personajes que se toman la palabra y cuentan historias y cuentan lo que pasó y demás. Obviamente está cargada de poesía, como de momentos muy poéticos, muy bien construidos, porque a Bolaño lo que en realidad más le gustaba era la poesía. Y este libro, al igual que casi todos o muchos de él, son también una oda a su amor a la poesía. Acá hay mucha admiración hacia los poetas, hacia los talleres de poesía, e incluso hay una cosa muy tesa y muy interesante, y es que también sucede en Los Detectives Salvajes, y es pues esta pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la poesía, no? Como, ¿cómo puedo hacer poesía que no sea simplemente poesía que escribo en un papel? Es decir, no simplemente, porque eso suena que lo estoy reduciendo a algo muy básico, pero la poesía es muy compleja, pero hay otras formas de hacer poesía que no sea escribiéndola en un papel o publicándola en un libro, como esos narradores de fútbol que me dan mucha rabia y dicen que el gol fue un poema. Como, ¿qué significa eso? Digamos que pueda ser cierto, que de verdad el gol pueda ser un poema, pero ¿cómo nos comemos eso? ¿A qué se refiere usted, señor narrador? Perdón, no estoy regañando a nadie, pero simplemente es que eso también hace parte de lo que vemos acá en Estrella Distante. Y lo otro que está por ahí abajo latiendo con mucha fortaleza en Estrella Distante de Bolaño es esta pregunta de ¿hasta dónde llega el arte? ¿Qué es arte y qué no es arte? ¿Hasta dónde puedo decir yo que esto que les estoy mostrando, no les estoy mostrando nada, pero imagínense que les muestro algo, es arte, y que alguien me diga, no, eso no es arte? ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? Entonces también lo vemos acá, es una historia, como les digo, policíaca. Entonces todas estas preguntas están alrededor también de una investigación, o de... sí, como que están buscando a alguien, están tratando de encontrar un personaje. Una novela corta, muy bien escrita, muy poderosa, muy divertida, como casi todo lo de Roberto Bolaño. Entonces ya saben, si quieren unirse al club de lectura, acá en Bogotá, presencial, el 28 de febrero, pues todavía quedan cupos, escríbanme y por ahí cuadramos. Los espero. La idea de este año es... pues sí, como que uno de los sueños que tengo es convertir el mundo entero en un club de lectura, en el que podamos hablar y discutir sobre la literatura y conocer nuevos autores y conocer nuevas lecturas, que eso siempre es tan rico en los clubes de lectura, que llegue una persona y diga, oiga, yo no vi nada de lo que usted dijo, sino que yo entendí todo esto, y que le cuenta a uno lo que entendió con argumentos. Me parece que eso es muy bonito en los clubes de lectura. Entonces ya saben, estoy atento. Y el último libro que me leí este mes fue también de cuentos, y se titula, o se tituló, o su título es Ciudad Real, de Rosario Castellanos.
También lo leí porque hice un episodio sobre Rosario Castellanos, un episodio que me gustó muchísimo. Rosario Castellanos es otra autora que agradezco mucho a la vida, a este enero que ya se fue a haber encontrado, a haber conocido, porque este libro de cuentos me pareció soberbio, está muy bien hilado, el título ya conceptualmente engloba todo, porque las historias suceden en este lugar que es Ciudad Real, y Ciudad Real tiene esta habilidad de que nos habla de un lugar específico pequeño, pero también es un lugar universal, es decir, puede ser México, puede ser Colombia, puede ser el mundo entero, en el cual también vemos una Rosario Castellanos en un primer libro de cuentos, porque fue el primero que escribió, preocupada o con preguntas alrededor del mundo que habitan los indígenas y las mujeres. Y si usted es indígena y mujer, peor aún. Entonces muchos de los cuentos tienen esa pregunta, vemos el maltrato al que son sometidos estos indígenas, vemos diálogos muy poderosos en los que un personaje le dice al otro: se podrá acabar lo que sea, pero en la tierra nunca se van a acabar los indios, o incluso personajes que se sienten bien engañando a los indígenas porque los indígenas no tienen alma y no tienen nada que ofrecer en el mundo. Y también vemos mujeres que les toca una vida llena de miserias, pero en el momento en el que pueden vengarse de alguien también lo hacen. Es un libro de cuentos que está cargado de poesía. Me acuerdo de un momento específico en el que la narradora dice que pareciera que tiraron una piedra al cielo y el cielo se cayó, y por eso están caminando, sí, en un monte con las nubes totalmente abajo y no se alcanza a ver nada. Un libro bellísimo que disfruté muchísimo y que pues hizo parte del episodio específico sobre Rosario Castellanos. Entonces, si a usted le interesa, Rosario Castellanos es mexicana por si acaso, si a usted le interesa un poco también conocer más sobre autores mexicanos, Rosario Castellanos está más que recomendada. Ella incluso se ganó la misma beca que se ganó Juan Rulfo, con la que Juan Rulfo después escribió El Llano en Llamas. Lo que pasa es que a Castellanos, como a muchas otras mujeres de esa época, les pasó que eran mujeres en esa época, entonces se sabe muy poco de ellas o no se habló lo suficiente de ellas, pero la literatura era de muy alto vuelo, y Rosario Castellanos solo con ese libro ya lo demuestra. Es que los buenos autores tienen eso, y es que es como el buen vino que decía el profesor Isaías Peña, y es que con una copa uno ya sabe si el vino es bueno o malo y no hay necesidad de clavarse toda la botella. Oiga, estas fueron mis lecturas de enero. Me gustaría saber ustedes qué leyeron, si se animan. Casi nunca se animan a contarme, pero si se animan, pues por ahí. O qué les parecen estas lecturas que hice. Ya saben que si quieren ser parte del club de lectura de Estrella Distante de Roberto Bolaño, solo me tienen que escribir a mi Instagram, federico.baraya, o mi correo, federico.baraya@gmail.com, y por ahí les mando toda la información. Y bueno, pues nos oímos en un siguiente episodio para seguir hablando de literatura y pues para seguir conversando acá en Literatos.